Ahora, podemos observar este criterio de estabilidad de Nyquist que va a diferir del otro. Dice, si la función de transferencia de gaso abierto tiene K polos en el semiplano derecho del plano S y el límite de GDS por HDS cuando S tiende al infinito es una constante, el lugar geométrico GDS por HDS debe rodear K veces el punto menos 1, 0, en sentido contrario a las agujas del reloj para lograr la estabilidad. Conforme un punto representativo S se traza en la trayectoria de Nyquist modificada, en el sentido de las agujas del reloj. Esto implica que podemos tener un polo o un cero sobre el eje imaginario. Entonces, en ese caso, el contorno de Nyquist lo tenemos que cambiar ligeramente. Y si lo cambiamos, el diagrama de Nyquist también va a cambiar. Observemos este ejercicio, que es exactamente igual al anterior, pero le incluimos un integrador a esa planta. Entonces, este es un sistema de tipo 1. Si aplicamos el cambio de variable, es igual a j omega, g de j omega será igual a menos 1 entre 1 más omega al cuadrado, menos 1 dividido entre omega al cubo más omega. Por lo tanto, la tangente o la arcotangente de la parte real entre la parte imaginaria, que es la fase, va a ser igual a 1 entre omega. Aquí nosotros podemos dar valores a omega y podemos graficar de nuevo este diagrama de Nyquist. Pero nos vamos a dar cuenta de que para una frecuencia igual a 0 vamos a tener un punto de discontinuidad. ¿Ok? En la parte real vamos a tener un punto de discontinuidad. Entonces tenemos que aplicar nuestro análisis tanto de bajas como de altas frecuencias. Entonces, el límite cuando omega tiende a menos infinito de g de j omega va a ser igual a 0 más j veces 0. ¿Ok? El límite cuando omega tiende a 0 por la izquierda va a ser igual a menos 1 más j veces infinito. ¿Por qué? Porque en la parte real vamos a tener 1 entre 1 más 0 al cuadrado. Entonces, eso va a ser igual a menos 1. La parte real será igual a menos 1. Y en la parte imaginaria vamos a tener 1 entre 0 al cubo más 0, que el denominador será 0. Entonces, 1 entre 0 va a ser igual a menos infinito. Pero en la parte imaginaria, como esos términos tienen exponente impar y estamos evaluando el límite cuando omega tiende a 0 por la izquierda, es decir, cuando omega se encuentra por debajo de 0, menos 0,00001, la parte imaginaria será positiva. Y lo mismo va a pasar con el análisis para las altas frecuencias. Cuando omega tiende a 0 por la derecha, el límite será igual a menos 1 menos j veces infinito. Y cuando omega tiende al más infinito, el límite será igual a 0 menos j veces 0. Es decir, hay un punto de discontinuidad, hay una asíntota. Y esa asíntota se va a encontrar en el punto menos 1, 0. Casualmente se encuentra en el punto menos 1, 0 para este ejercicio. En este caso, el contorno de Nyquist modificado se observa a la izquierda. Como hay un polo que se encuentra en el eje imaginario, tenemos que rodear a ese polo. Es decir, el contorno va a seguir ¿cómo se dice? El contorno va a seguir. El contorno será parecido al anterior, pero cuando esté cerca del polo que se encuentra en el eje imaginario, hay que dibujar una trayectoria semicircular, como la de 2. ¿Okay? Entonces, el tramo número 1 corresponde a los valores de frecuencia negativos, que van desde menos infinito hasta 0 a la izquierda. El tramo 3 corresponde a los valores de frecuencia positivos, ¿okay? Que
que van desde 0 a la derecha hasta infinito positivo. El tramo número 2 y 4 son tramos que tenemos que analizar con otro cambio de variable. Por ejemplo, en el caso del tramo número 2, si aplicamos el cambio de variable es igual a epsilon por e a la j tita, donde epsilon es un número muy pequeño, mucho menor que 1, podemos decir que nuestra función de transferencia se puede aproximar a 1 entre epsilon por e a la j tita. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una comparación entre epsilon al cuadrado y epsilon, si epsilon es muy pequeño, si es mucho menor que 1, el término predominante va a ser epsilon por e a la j tita. Entonces, en este caso, la magnitud viene siendo 1 entre epsilon y la fase está asociada con el exponencial, con e a la menos j tita. En este caso, e a la menos j tita lo podemos reescribir con la fórmula de Euler como coseno de tita menos j veces seno de tita, para un valor de tita que va desde menos 90 grados hasta 90 grados positivo. ¿Okay? Entonces, si nosotros evaluamos esos valores extremos de tita en nuestra función de transferencia, nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que cuando tita es igual a menos 90 grados, la función de transferencia será igual a 1 entre epsilon que multiplica a 0 más j veces 1. Y por ello, la fase será igual a 90 grados positivo. Y cuando tita es igual a 90 grados positivo, la fase de la función de transferencia será igual a menos 90 grados. Es decir, en nuestro diagrama de Nyquist, vamos a estar en un punto que se encuentra a 90 grados con respecto al eje real y luego vamos a trazar una trayectoria de manera tal que su punto final se va a encontrar a menos 90 grados del eje real. Es decir, ahora, para el tramo número 4, efectuamos un cambio de variable similar, pero en este caso ya no será epsilon por e a la j tita, sino r por e a la j tita, donde r es un radio que tiende al infinito y ese r está relacionado con el radio del tramo 4. Es un tramo semicircular de radio infinito porque queremos albergar todos los polos que se encuentran en el semiplano derecho. Entonces, en este caso, la función de transferencia va a tender a 1 entre r al cuadrado por e a la j tita. Pero como r es muy grande, ese punto, o mejor dicho, ese tramo en particular, va a representar un punto en el diagrama de Nyquist. Por lo tanto, el contorno de Nyquist modificado es lo que observan ustedes a la izquierda y el diagrama de Nyquist es lo que ustedes pueden observar a la derecha. Notemos que en el tramo número 2, cuando tita es igual a menos 90 grados en el contorno de Nyquist modificado, en el diagrama de Nyquist será igual a 90 grados positivo. Y cuando tita en el contorno de Nyquist modificado es igual a 90 grados positivo, en el diagrama de Nyquist será igual a menos 90 grados, a 90 grados negativo. Es decir, cuando omega tiende a 0 por la derecha, nos vamos a encontrar en este punto. En este punto, tita es igual a menos 90 grados. Pero aquí, en el contorno de Nyquist, en este punto, tita será igual a 90 grados positivo. Eso es lo que les quería mostrar con esto. Ahora, para aplicar el criterio de estabilidad de Nyquist, tenemos que ver si el diagrama de Nyquist encierra al punto menos 1, 0. Para ello, tenemos que hacer el cálculo del ángulo recto. Entonces, en este caso, trazamos un vector que va desde menos 1 hasta el punto A. Ese vector tiene un ángulo igual a 0 con respecto al eje real. Pero, si trasladamos el extremo de ese vector, el extremo que nos indica el sentido, si lo trasladamos al punto B, nos vamos a dar cuenta que el cambio del ángulo será igual a 90 grados.
en sentido antihorario, es decir, en sentido negativo. Entre B y C hay un cambio de ángulo de 180 grados positivo porque es en sentido horario. Luego, de C a D, el cambio será igual a menos 90 grados. Es decir, el cambio será igual a 90 grados en sentido antihorario. Y el cambio entre D y A será 0. ¿Por qué? Porque ese tramo, que es el tramo número 4, es un punto. Entonces, ahí no hay ningún cambio en el ángulo. Por lo tanto, el ángulo neto en este caso es igual a 0. Y como es igual a 0, recordemos esta expresión, Z igual a N más P, tenemos que utilizarla para determinar si tenemos polos tenemos que utilizarla para determinar si existen ceros en la función lazo cerrado ubicados en el semiplano derecho. Como en este caso P es 0, para que el sistema sea estable, N tiene que ser 0. Como el ángulo neto es 0, N es igual a 0, por lo tanto Z es igual a 0 y podemos concluir que el sistema va a ser estable. No tenemos ningún cero de la función lazo cerrado en el semiplano derecho. Para que podamos practicar, vamos a hacer estos ejercicios. ¿Okay? Tenemos dos funciones de transferencia. Vamos a dibujar el diagrama de Nyquist para luego determinar la estabilidad de cada uno de estos sistemas. Los espero en el siguiente video.